y agradeciendo que hayan aceptado la invitación a unirse a este webinar del día de hoy con Felipe Prieto Carrizosa Ferrero y Uría, con el tema de regreso a la oficina, todas las inquietudes. En contar con Carolina Porras. La doctora Carolina es socia de la firma, ha asesorado a empresas locales y empresas en asuntos de derecho laboral, individual, colectivo, seguridad social e inmigraciones. Tiene experiencia representando compañías en litigios laborales, se dedica indistintamente a la atención de consultas en todos los temas de asesoría laboral. Igualmente nos acompaña la doctora Irene Salazar, es asociada laboral de la firma. Su ejercicio profesional se centra en la asesoría a compañías en materia laboral, de seguridad social para fiscales en temas migratorios, así como litigios que se puedan presentar en las áreas mencionadas. Muchas gracias, le cedo la palabra a Carolina. Muchísimas gracias, Carlos, y a la AmCham por esta invitación. La idea es que durante la próxima hora tengamos la oportunidad de una manera más práctica, tener información sobre el siguiente paso, el paso que ya estamos empezando a vivir en ciertos sectores sobre el regreso presencial al trabajo. La idea es, Irene y yo les haremos una pequeña introducción con la presentación sobre el marco jurídico, tratando de no ser tan densos en este tema, y luego les haremos un recuento de las preguntas frecuentes en materia laboral que hemos recibido frente a este reto que es el regreso al trabajo, la pandemia o la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Entonces, si quieres, Irene, empecemos con la siguiente diapositiva. Entonces, como les decía, vamos a hablar primero una introducción rápida del marco jurídico. Bueno, entonces muchos de ustedes habrán oído ayer el presidente anunció pues, la extensión hasta el 25 de mayo y a la vez anunció una reapertura de ciertos procesos o ciertos sectores como el de la lavandería, la venta de muebles, de vehículos, librerías, papelerías, etc. Eso unido ya a otros sectores que teníamos exceptuados, como el de la construcción, la manufactura, en fin, y los 32 originales del primer decreto, hacen que cada vez sea más importante verificar qué requisitos deben cumplir los empleadores o las empresas para iniciar esa reactivación. Entonces tenemos la resolución 385 del 12 de marzo. Esa resolución, que es la que establece el estado de emergencia sanitaria, ya desde esa época nos estaba diciendo, van a empezar a salir unas circulares por sector, circulares con tal vez mal llamadas recomendaciones sobre las medidas de prevención del contagio. Ese mismo artículo que les ponemos ahí en la presentación establece que esas circulares son de carácter vinculante, es decir, no son tan recomendaciones como ahí lo dice, sino más bien obligaciones de las partes. Se tendrán que cumplir con esas obligaciones. Después del decreto 539 ya me empieza a hablar de los protocolos de bioseguridad y establece que la competencia para estos protocolos de bioseguridad será el Ministerio de Salud, además de los otros ministerios que puedan aplicarse por sector. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Que tenemos circulares, por ejemplo, la circular conjunta del sector de minas y energía, la circular de la construcción, circular de proyectos de transporte en infraestructura, de telecomunicaciones, etc. Ya hay varias circulares que deben ser aplicadas por los sectores. Adicionalmente, en la siguiente diapositiva ya vamos a encontrar la correspondiente a la resolución 666 del 24 de abril del 2020.
Esta resolución es la resolución general. Yo creo que esta es una lectura obligatoria que tenemos. Es un documento de más o menos 15 páginas. La resolución en su texto realmente son 3 artículos muy cortos, pero tiene un anexo técnico donde me establece como tal el protocolo general de para todas las actividades, ¿sí? Para las actividades en general que se están realizando durante esta emergencia. Establece cuáles son las obligaciones del empleador, de los trabajadores, y me dice quiénes son las entidades que vigilan el cumplimiento de estas obligaciones. Es muy importante aclarar que esa resolución amplía el espectro y dice no solamente son las relaciones laborales las que se rigen por esta resolución o los protocolos de bioseguridad, sino cualquier relación de trabajo que tenga una naturaleza distinta. Entonces, no tenemos también ahí los contratos de prestación de servicios de naturaleza civil y comercial, los contratos de aprendizaje, los pasantes, los practicantes, y aquellos que estén vinculados a través de cooperativas de trabajo asociado, las ARL, en fin. Entonces, todos aquellos que presten un servicio estarán cobijados o deberán estar cobijados por estos protocolos. Si quieres, seguimos a la siguiente diapositiva. Entonces, como lo estaba mencionando Carolina, si bien la resolución 666 es una resolución transversal que afecta a todos los empleadores, los alcaldes y los gobernadores tienen una potestad para poder reglamentar todas esas resoluciones dentro del territorio que les fue asignado en virtud de su cargo. En virtud del decreto 418 del 18 de marzo de 2020, el ministro del Interior estableció que los alcaldes y los gobernadores sí podrán reglamentar esas resoluciones y sí podrán establecer una serie de obligaciones adicionales para los empleadores dependiendo del distrito o del territorio, pero esas reglamentaciones internas y territoriales deberán estar de conformidad con lo establecido por el gobierno nacional y por el presidente. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los decretos que han emitido últimamente los alcaldes de Bogotá tendrán que estar conforme a la resolución 666 de 2020. Para el caso específico de Medellín, el alcalde emitió el decreto 059 de 2020. En este decreto estableció que especialmente para los sectores de manufactura y construcción, ellos tendrán que llevar a cabo el registro del protocolo de bioseguridad para poder seguir prestando sus servicios. Y estableció para los demás empleadores que deberán registrarse en la página de internet dispuesta por la alcaldía para ello, que se llama Medellín Cuida Mi Empresa, en caso de que ellos estén exentos del aislamiento obligatorio o que más adelante con la flexibilización de medidas puedan volver a ejecutar sus labores. Bueno, entonces, ya entrando un poco más en materia, ya dejamos de lado el marco jurídico. Ahora, las medidas de protección. Las medidas de protección iniciaron hace más de un mes con la circular 021 de 2020, cuando nos dice si hay trabajo presencial, tenemos que ajustarnos, evitar la conglomeración en el transporte público y por eso entonces hay que buscar que haya diferentes horarios, hay jornadas flexibles y en la medida de lo posible mantenernos en teletrabajo o trabajo remoto. Además de las medidas de protección, pues ya se ha hablado de las alternativas que tiene el empleador para reducir los costos laborales cuando no se puede prestar el servicio, cuando la actividad no está exceptuada y remotamente no se puede prestar el servicio. Entonces ya esto no es nuevo, tenemos la posibilidad que las vacaciones se notifiquen a los trabajadores de un día para otro, ya no se requieren los 15 días que establecía el Código Sustantivo del Trabajo. El ministerio ha aclarado, más no es nuevo, que las partes del contrato de trabajo pueden reducir el salario, pueden reducir la jornada, puede haber diferencias
que sean remuneradas o no remuneradas. Y ahí, pues, para no ahondar en este punto que vuelvo, se trata de las alternativas de reducción de los costos laborales y no tanto como el retorno al empleo. Las licencias permitirán la suspensión de los contratos de trabajo cuando son solicitadas por los trabajadores, y la fuerza mayor solo podrá invocarse cuando hay una imposibilidad absoluta de la prestación del servicio en virtud de la situación actual por parte del empleador. Las decisiones de tutela, sabrán ustedes que nosotros en Colombia el derecho laboral es bastante proteccionista de los trabajadores, y más aún los jueces de tutela. Hoy en día, en un 97%, diría yo, de las acciones de tutela que se han presentado durante la emergencia sanitaria han tutelado los derechos de los trabajadores, de aquellos que se les había suspendido unilateralmente los contratos de trabajo, aludiendo la fuerza mayor, y en estos casos se ha ordenado al empleador el reintegro. Entonces, pues es muy importante verificar que sí se encuentre una imposibilidad absoluta de la prestación del servicio para poder suspender unilateralmente los contratos de trabajo, y para evitar ese riesgo, pues hacer uso de las licencias solicitadas por los empleadores o trabajadores o acordadas por las partes. Ahora bien, la resolución 666 establece, adicional a las medidas ya mencionadas por Carolina, que fueron instituidas por el Ministerio de Trabajo, unas medidas de protección y de prevención del COVID una vez se reinicien actividades. Entonces, una de las primeras medidas fue el sistema de verificación. El sistema de verificación es una medida a implementar por todos los empleadores para evitar precisamente que trabajadores que puedan estar potencialmente contagiados por COVID vayan a asistir a las instalaciones de la compañía y contagiar a los demás trabajadores y volver a la compañía un poco de contagio. Este sistema de verificación tiene una serie de vertientes. En primer lugar, idealmente debe existir un personal en la entrada de la compañía para verificar la temperatura de todos los trabajadores y evitar así que, de conformidad como lo establece la resolución, entre un trabajador con una fiebre superior a los 38 grados centígrados. Adicionalmente, esa misma persona o una persona diferente deberá establecer los trabajadores con quienes han tenido contacto en el transcurso de la salida de su hogar hasta la llegada a la oficina o a la compañía, y de esta manera poder establecer la rama de contagio que pudo haber, por la que se pudo haber afectado el trabajador. Adicionalmente a esto, existe la medida que establece el gobierno nacional, que es descargar el Corona App, que permite fácilmente que el trabajador notifique al empleador si tiene síntomas de gripa, si tiene tos, si tiene fiebre, y esto le permita no solo al empleador, sino al gobierno poder tomar medidas al respecto. Adicionalmente, se deben implementar las medidas de prevención que ya se han venido implementando a lo largo de todo este tiempo y que todos conocemos. Entonces, se debe establecer dentro de la compañía un lugar específico donde los trabajadores puedan lavarse las manos cada 3 horas con todos los implementos de aseo y con toallas de papel desechables, de manera que no se contagie entre la secada de manos de uno y la otra persona. Adicionalmente, se debe establecer una política se debe instruir a los trabajadores para que ellos tengan una conciencia sobre el manejo de todo el tema respiratorio. Entonces, si tiene tos, que no tosan las manos y luego vaya y saluda a otra persona, que sea un tema de higiene y de asepsia. Adicionalmente, los trabajadores deberán, cuando estén en sitios de reunión comunitaria, entonces, por ejemplo, si la compañía tiene un comedor donde todos van a almorzar, se deben establecer turnos de manera que este comedor no esté hacinado o que haya un contacto cercano que supere los 2 metros, pues se debe mantener la distancia preestablecida por el gobierno para evitar el contagio. Y lo más importante es que las compañías deberán fijar unos canales de información y de comunicación para que los trabajadores puedan reportar sus síntomas. Estos son para las personas que están prestando el servicio presencial y para las personas que lo están haciendo mediante trabajo remoto. Eso puede ser
a través de un correo electrónico para las personas de trabajo remoto, una encuesta, de manera que ellos puedan estar notificando a la compañía continuamente si están sintiendo síntomas o si se pueden ver afectados por el COVID, y de esta manera la compañía pueda tomar medidas estableciendo que el trabajador es mejor que no venga a trabajar o que lo haga desde la casa mientras que se le superan los síntomas que pueden ser COVID, y así evitar que la compañía tenga que verse más adelante detenida en sus actividades en virtud de la prevención, de no haber tenido una prevención correcta. Ahora bien, la misma resolución también trae una serie de recomendaciones y de lineamientos que deben seguir los empleadores en caso de que un trabajador tenga COVID y esté prestando los servicios de manera presencial. Entonces, en caso de que el trabajador tenga síntomas de COVID o efectivamente se descubra que lo tiene, lo más importante es que se debe comunicar al jefe inmediato de la persona para que éste realice toda la cadena jerárquica del informe a las personas adecuadas, y adicionalmente se deberá ubicar a esa persona en una zona de aislamiento con un equipo designado por la compañía para verificar todo su estado de salud. Entonces, verificar si tiene fiebre, qué otros síntomas tiene, con quién ha tenido contacto. Esto es lo más importante. Esas personas designadas por la compañía para verificar el estado de salud del trabajador deberán preguntarle al trabajador que está potencialmente infectado con COVID, con quienes ha tenido contacto dentro de la compañía. Por esto es muy importante en las medidas preventivas establecer que los trabajadores deben mantenerse en su puesto de trabajo, que no pueden estar caminando en lugares que no sea necesario. Es muy importante determinar que ellos deben mantenerse en la zona donde tienen que ejecutar su labor y no salirse de la misma para evitar este tipo de contactos con otras personas, y en caso de que la persona tenga COVID, evitar que se propague la enfermedad. Una vez se tenga ya recopilada la información sobre con quién tuvo contacto la persona, se deberá informar a esos trabajadores o a los clientes o a los proveedores que esa persona efectivamente está infectada con COVID y que ellos potencialmente también lo pueden estar. Esto porque estas personas más adelante durante el día van a tener contacto con otras personas o pueden incluso volver a sus casas y contagiar a su familia. Una vez se haya recopilado esta información, se debe reportar a la EPS y a la Secretaría de Salud. Estas dos entidades son las que determinarán si la persona debe mantenerse en su casa para poder pasar todos los síntomas del COVID, y digamos que es una persona que no tiene unas características de alto riesgo, entonces puede permanecer en su casa con una vigilancia constante por parte de la EPS, o si debe ser trasladado a un centro de salud debido a su situación especial, porque es de alto riesgo, porque la enfermedad de pronto ya la lleva muy avanzada y no se había dado cuenta. Entonces, esta es la entidad que deberá determinar esto. Y el trabajador debe realizar además notificaciones posteriores, una vez esté en su casa o en el centro de salud, sobre cómo va evolucionando la enfermedad para que la compañía pueda tomar todas las medidas preventivas dentro de las instalaciones. Finalmente, la compañía debe hacer un seguimiento y verificar todos los lugares donde el trabajador enunció que estuvo para hacer una decontaminación y una limpieza según lo establece la resolución 666 y todos los protocolos que han emitido los diferentes ministerios de manera conjunta, con todos los implementos de aseo para evitar que otro trabajador que potencialmente no estuvo en contacto con el trabajador contagiado toque una superficie o maneje o manipule algún elemento que sí esté contagiado por COVID-19, y entonces se vuelva una cadena imposible de detener dentro de la compañía. Ahora vamos a responder las preguntas que frecuentemente nos hacen a la oficina sobre el COVID-19. Bueno, esta es yo creo que de las más recurrentes. ¿Puede el COVID-19 considerarse una enfermedad laboral? La respuesta rápida es sí, sí, efectivamente. En este momento solo tenemos vía norma la declaración del COVID-19 como una enfermedad laboral para el personal del sector salud. Eso no impide que otras personas en otros sectores que se contagien con el COVID-19 puedan tener esta enfermedad como de origen laboral. Lo que ocurre realmente es que la enfermedad laboral se enlista
hay unas listas que saca el gobierno con las enfermedades que se consideran catalogadas de origen laboral, porque ya en la práctica comúnmente ocurre cuando se exponen a riesgos en el trabajo. Sin embargo, también la norma establece que cualquier otra enfermedad que no esté incluida en esa lista, pero que se haya adquirido en virtud de la prestación del servicio, podrá ser considerada como una enfermedad laboral. Entonces, de ahí la importancia del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos que hemos resaltado y que se encuentran contempladas en la resolución 666. En ocasiones hemos recibido la pregunta de cómo se deben manejar los trabajadores mayores de 60 años que no tienen enfermedades preexistentes, si se debe aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto. Entonces, la resolución 666 de 2020 establece en el numeral 4.1.1 que todos los trabajadores mayores de 60 o que tengan morbilidades preexistentes deben trabajar de manera remota. Esto para prevenir precisamente porque son especialmente vulnerables a la enfermedad, que se contagien y de pronto tengan que eventualmente terminar en una clínica siendo atendidos por el personal de salud. ¿Qué pasa si un trabajador viola las medidas de bioseguridad? Entonces, la resolución 666 establece claramente y de manera expresa que los trabajadores, contratistas, aprendices y demás están obligados a cumplir esas medidas. Si no fuera por esa resolución, también el Código Sustantivo del Trabajo establece de manera general y desde hace mucho tiempo atrás que los trabajadores están obligados a cumplir con las medidas de prevención de riesgos que establezca el empleador. En esa medida, cualquier incumplimiento por parte del trabajador de esas medidas de bioseguridad es un incumplimiento de obligaciones laborales que tendrá las consecuencias derivadas de un incumplimiento. Habrá que recurrir al reglamento interno del trabajo en el capítulo de sanciones disciplinarias, verificar qué sanción disciplinaria podrá invocarse y dependiendo de la gravedad del asunto, también podrá dar lugar a la terminación del contrato de trabajo. Estas son las consecuencias exclusivamente desde la perspectiva laboral. Como lo habrán visto, pues el incumplimiento de medidas sanitarias también tiene consecuencias administrativas en cuanto a la multa y también, inclusive, en ciertos puntos podrá llegar a incurrir a hacer una conducta penal que podrá ser castigada inclusive con pena privativa de la libertad. Pero desde la perspectiva laboral, como lo decimos, puede ser sancionado disciplinariamente o terminado su contrato de trabajo con justa causa. Para ello es recomendable seguir con el procedimiento disciplinario que se establece en el reglamento y en la sentencia de la Corte Constitucional sentencia 534, donde me establece cada uno de los pasos garantizando el derecho a defensa del trabajador, pero, insisto, podrá ser sancionado con suspensión o llamados de atención o inclusive terminado su contrato de trabajo con justa causa. ¿Qué pasa si un trabajador con morbilidades existentes se presenta a trabajar? Entonces, en caso que un trabajador se presente a trabajar y este trabajador expuesto a un alto riesgo de contagio de COVID-19, es muy importante que el empleador tome todas las medidas para dirigirlo y establecer que no puede permanecer en la empresa y que debe volverse a su casa y evitar así que pueda contagiarse del COVID-19. Esta es una obligación muy importante de los empleadores, teniendo en cuenta que todos los trabajadores que tienen morbilidades preexistentes deben trabajar remotamente. En caso de que ellos no puedan trabajar remotamente, se deberán implementar las demás alternativas que se mencionaron y que determinó el Ministerio del Trabajo, como vacaciones anticipadas, modificar la forma en que se elabora, pero de tal manera que esa persona no se presente a trabajar y no pueda verse afectada por el COVID-19 e eventualmente contagiar a demás personas. ¿Qué responsabilidad se podría derivar de un contagio del COVID-19?
Mm, Bueno, esa es una pregunta muy importante. Ya lo hablamos en una respuesta anterior, que el COVID-19 puede considerarse como una enfermedad laboral. Entonces, eh, al existir una enfermedad laboral, la ARL cubrirá y habrá unas prestaciones. Más adelante miraremos la diferencia entre una enfermedad de origen laboral y de origen común. Pero cuando una enfermedad es declarada de origen laboral, podrá existir una responsabilidad del empleador también. Además de la ARL, el empleador podrá ser responsable. Será responsable únicamente en el evento en que se demuestre que hubo lo que se llama culpa patronal. Culpa patronal en el área laboral implica el incumplimiento o negligencia del empleador en sus obligaciones de la prevención de riesgos laborales. Entonces, el empleador contratante podrá ser responsable por esa culpa patronal si no cumplió con las medidas de seguridad o de bioseguridad. Esa culpa patronal hace que el empleador o contratante pueda responder por cualquier perjuicio probado en un litigio. Eh, Perjuicios morales, perjuicios materiales. Si, por ejemplo, el trabajador alega, no, es que yo estaba sano en mi casa, usted me hizo ir a trabajar y por ir a trabajar me contagié y resulta que llegué a mi casa y contagié a mi familia y Dios no lo quiera, falleció un familiar cercano, etcétera, pues claro, hay un componente probatorio muy fuerte, pero si se llega a probar judicialmente en virtud de ese contagio, se llegaron a afectar más personas y hubo una afectación económica, podría llegar a responder ese contratante o ese empleador por eso. Entonces, insisto, la preocupación o el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos me ayudan a evitar esto. Habrá momentos en que el contratante o el empleador se puede excusar de esa responsabilidad si llega también a probar, por ejemplo, la culpa de la víctima. Entonces, aunque yo le dije al trabajador, le instruí, lo capacité, le di los medios de protección personal, los elementos de protección personal, etcétera, y él de manera indisciplinada no hizo caso, pues ahí yo podría excusarme en que el trabajador fue el que motivó ese contagio y en razón a ello, pues yo no tendría por qué responder. Se convierte en un tema litigioso donde será cada parte que quiera alegar un tema tendrá que probarlo. Entonces el trabajador tendrá que probar que se contagió en virtud del trabajo y que por ello se debe catalogar como una enfermedad laboral. Cuando se catalogue como enfermedad laboral, eh, tendrá además después que comprobar que esa enfermedad se dio como consecuencia de incumplimientos por parte del empleador de las medidas de prevención y por su parte el trabajador, si quisiera defenderse de esa controversia, tendría que, por una parte, de demostrar que sí cumplió con las medidas. Lo importante no solo es tener el cumplimiento, sino dejar evidencia de todos los cumplimientos y posiblemente demostrar que fue el trabajador quien incumplió las medidas. ¿Cuál es el protocolo para el monitoreo de síntomas de los trabajadores presenciales y remotos? Entonces, nosotros habíamos explicado anteriormente que el protocolo que deberá implementar cada empresa deberá tener una serie de requisitos. Entonces, el primer requisito necesario y vital es el canal de comunicaciones. Entonces, nosotros hemos sido bastante empáticos en que el canal de comunicaciones deberá tener un amplio espectro de manera que abarque a los trabajadores remotos y a los trabajadores presenciales, que ellos puedan comunicar si tienen síntomas, si tienen algún tipo de indicio de COVID y también para los presenciales. Adicionalmente, se deberá establecer el monitoreo de la temperatura que deberá ser a la entrada de la compañía, idealmente, y adicionalmente se deberá determinar quiénes o qué personal puede estar disponible para hacer chequeos aleatorios de temperatura a los trabajadores
de manera tal que se pueda encontrar de manera rápida o se pueda verificar de manera rápida en caso de que algún trabajador tenga fiebre y deba ser enviado a su casa y tomar todas las medidas pertinentes de aseo y asepsia frente al puesto de trabajo de esa persona en específico. Adicionalmente, se deberá poner a lo largo de la compañía una serie de lineamientos básicos que ha emitido el Ministerio de Salud y los ministerios de manera conjunta, estableciendo todas las medidas de prevención, como las que ya conocemos, el lavado de manos, el uso de tapabocas, el uso de los elementos de protección personal, etcétera, de manera que todos los trabajadores tengan pleno conocimiento del uso de todas estas medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Igualmente, es muy importante que si los empleadores tienen la posibilidad de implementar las zonas específicas para el lavado de manos, las zonas específicas para el movimiento, el transporte de comida o la entrega para la entrega de proveedores, y se puedan establecer protocolos sobre cómo se debe entregar o cómo se debe recibir los productos que vengan de fuera de la compañía, porque ya tenemos un control interno, pero adicionalmente establecer un control frente a todo lo que viene fuera de la compañía para proveedores y clientes, de manera tal que si bien los trabajadores pueden llegar sanos y estar sanos dentro de la compañía y se puede tener una rigurosidad dentro de la compañía, que no vaya a ser que la enfermedad se pueda recibir por medio de paquetes o bienes que lleguen desde fuera de la compañía. ¿Cuál es el papel de la ARL ante los protocolos de bioseguridad? Aquí hay que recordar que la ARL siempre ha sido el asesor y el apoyo, el aliado estratégico, por así decirlo, del empleador en la prevención de riesgos. Entonces, la asesoría por parte de la ARL siempre ha existido y es evidente que a la ARL le conviene que esa prevención de riesgos se implemente de una manera adecuada con el fin de evitar el cubrimiento o la cobertura de prestaciones económicas y asistenciales derivadas ya sea de enfermedades o accidentes de trabajo. La resolución 666 de manera expresa lo establece ya para este caso de la emergencia sanitaria y dice: la ARL debe ser un asesor, debe apoyar, debe estar junto con el empleador o contratante diseñando, por ejemplo, la lista de chequeo de cumplimiento de las medidas de protección que se establezcan en los protocolos, debe identificar junto con el empleador los riesgos específicos de la empresa. Recordemos que el protocolo que se establece el anexo técnico de la resolución 666 es como un modelo o un mínimo, un estándar mínimo, pero que debe adaptarse de manera específica a cada una de las empresas o sectores. Entonces, si la ARL detecta riesgos adicionales para la empresa que se está revisando, pues el protocolo tendrá que ser un poco más estricto o más detallado. Entonces, la ARL sí tiene un papel importante y el artículo 4.4 de la resolución 666 me establece de manera detallada cuáles son las obligaciones de la ARL, responder de manera ágil a las consultas referentes al COVID, asesorar, inclusive entregar orientación en la gestión de riesgos, etc. Entonces, la ARL debe ser un integrante permanente en las medidas de protección de riesgos que deban cumplir las empresas. Hemos visto hoy en día que en la práctica las empresas están realizando sus protocolos y junto con la ARL y piden a la ARL que certifique que esos protocolos se adecúan o se adaptan de manera completa con la resolución 666 y los riesgos. Este tipo de certificaciones que en ninguna parte se exigen de manera legal, sí son evidencia de la diligencia del empleador y del cuidado que ha tenido para tratar de cumplir al máximo con estos protocolos y demostrar esa preocupación o proactividad para evitar el contagio por parte de sus trabajadores. Entonces, nuestra recomendación es que trabajen en conjunto con ellos y que busquen la asesoría permanente.
¿Qué sanciones pueden existir de incumplirse los protocolos expedidos por el gobierno? Entonces, especialmente frente a la resolución 666 de 2020, ella establece en su último artículo quién es la entidad encargada de realizar la vigilancia y el control sobre estos protocolos. Establece que es la Secretaría Distrital de Salud la que debe verificar si el empleador efectivamente cumple con todos los protocolos, todos los lineamientos del protocolo establecidos. Ahora bien, si bien la Secretaría Distrital de Salud es la quien realiza la vigilancia del cumplimiento del protocolo, esta entidad puede remitir todo lo que encuentre sobre el cumplimiento del protocolo o su incumplimiento al Ministerio de Trabajo, quien será quien realice la sanción frente a trabajadores y empleadores que incumplan estos protocolos del gobierno. Entonces, será siempre el Ministerio de Trabajo el que realice la sanción, imponga la sanción, y en este caso, como se trata de un protocolo de seguridad y salud en el trabajo, y la violación de esta obligación sería una sanción de aproximadamente hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Ministerio del Trabajo será quien imponga esta sanción con, obviamente, la información recopilada por la Secretaría Distrital de Salud. Designaron a la Secretaría Distrital de Salud fue porque esta entidad tiene de pronto un alcance mayor que de pronto no tiene el Ministerio del Trabajo, porque en este momento se encuentra con otro tipo de requerimientos para temas de despidos colectivos, suspensión, licencias, quejas, que de pronto abarcan mucho más el personal del ministerio, mientras que la Secretaría Distrital de Salud sí puede enfocar la totalidad de su personal a la verificación del cumplimiento de los protocolos y eventualmente, en caso de un incumplimiento, notificar al Ministerio de Trabajo para que realice la investigación e imponga las sanciones correspondientes. ¿Qué pasa si no es posible cumplir con los protocolos? Bueno, esto también ha sido una consulta recurrente. Aquí, ¿qué hacemos? Verificamos la resolución 666 y su objetivo, el artículo primero, de una vez me dice, es que las partes tienen la obligación además de adaptar, primero adoptar, pero adaptar esos protocolos. Entonces, hay situaciones específicas. Ejemplos, les voy a dar un ejemplo muy práctico. La distancia general que establece la resolución 666 es la distancia de 2 metros. Sin embargo, en situaciones específicas por la labor, los trabajadores tienen que estar más cerca para poder ejecutar ese servicio. Ejemplo, en la ensambladora de ciertos motores o partes de carros o de vehículos. Entonces, las personas sí tienen que estar cerca una de la otra para poder realizar la labor. Entonces, ¿qué hemos dicho? Pues, en la medida en que sea imposible cumplir con esa medida de los 2 metros, no habrá un incumplimiento y se podrá justificar y explicar las razones, pero en el derecho existe un principio básico que es uno no puede estar obligado a la imposible si la situación es completamente imposible. Otro ejemplo, en el sector de la circular del transporte para los proyectos de infraestructura, establecía un tapabocas con una referencia específica, creo que era la P100, y cuando las empresas del sector empezaron a buscar ese tapabocas desde hace años no se comercializa en el país y no se consigue en el territorio nacional. Entonces, es imposible hoy en día que se consiga ese tapabocas que se está solicitando. ¿Qué es la solución? Pues conseguir el tapabocas más próximo que cumpla con esas mismas, o lo más cercano que cumpla las mismas referencias, el N95 o yo qué sé, y además se justifique en el protocolo o se tomen medidas adicionales para ese personal que debía cumplir con el tapabocas P100. Entonces, si no se puede porque es completamente imposible y hemos visto casos y lo seguiremos viendo donde en ciertos procesos o situaciones no se podrán cumplir los protocolos,
primero habrá que justificarlo en el protocolo, establecer en qué casos no se puede cumplir, por ejemplo, con el distanciamiento mínimo de los 2 metros, pero además tomar medidas adicionales o complementarias que de alguna manera reivindiquen el hecho de que no se pudo cumplir específicamente con la recomendación o la instrucción que establecía el protocolo. Entonces, en conclusión, siempre y cuando sea imposible y sea demostrable que se pueda demostrar que es imposible ese cumplimiento, consideramos que no existirá riesgo. Adicionalmente, recomendamos que se tomen medidas complementarias. Distinto es que no se cumpla el protocolo por un simple capricho y que digamos que no se refuercen las medidas. Ahí sí podría existir una responsabilidad por incumplimiento. Ok, entonces las personas de alto riesgo pueden ser consideradas protegidas por un fuero de salud. Entonces, esta es una pregunta bastante novedosa que ha surgido como consecuencia del COVID y especialmente sobre aquellas personas que son consideradas de alto riesgo por la resolución y todos los protocolos y todo lo que ha emitido el gobierno nacional. Entonces, bajo nuestra consideración, inicialmente, los trabajadores de alto riesgo sí podrían ser considerados protegidos por un fuero de salud en virtud del COVID-19. Esto es una postura inicial, digamos que hasta ahora no se han visto situaciones puntuales donde efectivamente trabajadores hayan alegado la calidad de persona, de trabajador con fuero de estabilidad laboral reforzada por la situación de alto riesgo en virtud del COVID-19, pero es un escenario que puede verse más adelante y se da en virtud de estas personas específicamente, dado que ellas no pueden prestar sus servicios, se ven impedidas o limitadas para prestarlos en virtud de su calidad de alto riesgo por la enfermedad que padecen y debido a la situación y la crisis de salud que en este momento atraviesa el país. ¿Qué obligaciones se derivan de la descarga y registro del Corona App? Entonces, esto ha sido un tema bastante controversial por el miedo que se ha difundido sobre la información que se está suministrando y el abuso de esa información. La resolución 666 es bastante clara frente a este punto. Me dice, si soy empleador o contratante, solamente tengo la obligación de promover. Es decir, es una obligación de medio. Debo informarle a los trabajadores, debo instruirlos sobre qué dice la resolución y entre eso la descarga y registro a través del Corona App. Ahora, pero frente al trabajador específicamente, sí hay una obligación de reporte. Ahí no hay duda de ello. El reporte y el monitoreo de síntomas y demás se debe reportar al empleador por medio de varios mecanismos, que puede ser incluido uno de ellos el Corona App, pero adicionalmente como un monitoreo frente al gobierno está la obligación de los trabajadores de descargar y registrarse en la aplicación. El teletrabajo es igual al trabajo remoto. Creo que sobre esto han existido bastantes dudas. Es importante aclarar que el teletrabajo no es equivalente al trabajo remoto. Si bien el teletrabajo tiene inmerso el trabajo remoto, que es trabajar fuera de la oficina, el teletrabajo es una modalidad especial de cómo se está ejecutando el contrato. Es una modalidad que debe ser pactada mediante inicialmente en el contrato otro sí, que tienen una serie de obligaciones establecidas y verificadas por el Ministerio de Trabajo. Entre ellas, el empleador debe proporcionarle al trabajador un subsidio o un monto establecido para que ellos puedan cubrir todos los gastos relacionados con energía e internet, debe proporcionar todos los elementos para que el trabajador pueda efectivamente llevar a cabo la totalidad de sus funciones desde su casa o desde el lugar donde va a ejecutar el teletrabajo. Existen diferentes modalidades de teletrabajo dependiendo de cuántas veces en la semana se está trabajando fuera de la oficina. El teletrabajo tiene una reglamentación bastante estructurada y que es revisada por el Ministerio del Trabajo.
Ahora bien, el trabajo remoto es un medio que está utilizando en este momento el Ministerio del Trabajo para permitir que los trabajadores sigan ejerciendo sus funciones de una manera sana y previniendo efectivamente que los trabajadores se contagien de COVID-19. Bajo el trabajo remoto, el empleador no está en la obligación de cumplir con todos los demás requisitos establecidos para el teletrabajo. El trabajo remoto, digamos que es una medida temporal bajo la cual los empleadores podrán tener a sus trabajadores desde su casa sin tener que implementar toda esta estructura, no solamente económica, sino administrativa y de vigilancia, y así prevenir el contagio del COVID-19. Ahí yo quisiera agregar que, aunque las excepciones al aislamiento obligatorio se han ido ampliando progresivamente, y hoy decía El Tiempo que aproximadamente 15 millones de colombianos empiezan a trabajar a partir del 11 de mayo de manera presencial, el trabajo remoto sigue siendo una parte muy importante del trabajo durante la pandemia. Y como lo decía Irene, no existe una regulación específica sobre el trabajo remoto, sí lo hay sobre el teletrabajo, pero cada vez más el empleador tiene que adecuarse, y los principios de responsabilidad que hablábamos al comienzo también se deben aplicar al trabajo remoto. Entonces, si una persona ya lleva en este momento, que nosotros llevamos casi 50 días o más trabajando remotamente, y esto se amplía y llegará a momentos en que tenemos 2 meses, 3 meses trabajando remoto, los riesgos laborales se trasladan a la casa. Y entonces el empleador tendrá igual, por más de que no exista una regulación especial sobre el trabajo remoto, igual tendrá la obligación de prevenir los riesgos laborales. ¿Cómo prevengo los riesgos laborales si el trabajador está en la casa? Pues mirando de alguna manera cuáles son las condiciones en las que trabaja. Evitar el riesgo ergonómico, el estrés, el riesgo psicosocial. Tuvimos acceso el fin de semana, la Andy nos compartió un proyecto de circular que planea divulgar el Ministerio del Trabajo sobre el trabajo remoto específicamente, porque lo que se ha detectado es que durante el trabajo remoto hay pocas limitaciones al horario de trabajo. Entonces, el empleador o los clientes o los proveedores asumen, bueno, la persona está igual en la casa, entonces le puedo escribir a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde o a las 9 de la noche, o el sábado o el domingo o el festivo, porque la persona no está haciendo otra cosa distinta a estar en la casa. Entonces, lo que se ha detectado es que la carga de trabajo para esos trabajadores remotos ha aumentado sustancialmente. Eso sube los riesgos laborales, hay un mayor cansancio, mayor estrés, lo que decíamos de los riesgos ergonómicos, y eso sumado a que las personas de manera remotamente también tienen que lidiar con la educación de sus hijos o hacer los oficios del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, la circular que muy seguramente se va a circular, se va a divulgar en esta semana o en la siguiente, busca recordarle a los empleadores que aunque el trabajador esté prestando servicios remotamente, también le aplica la jornada de trabajo y tiene derecho a descansos, tiene derecho a que la jornada se divida por lo menos con un recreo o una hora de almuerzo, etcétera, que se deben incentivar las pausas activas, que hay que darle la oportunidad al trabajador que descanse, que comparta con su familia, y que, de ser necesario, el trabajador preste servicios por más de las 8 horas diarias o 48 horas a la semana, aplicará como si hubiera estado desde la oficina el pago de recargos extraordinarios o recargos nocturnos. Esto busca tal vez evitar el abuso de algunos empleadores en el manejo del trabajo remoto. Entonces, para que también no lo descuidemos, hay que enfocarse en los riesgos de bioseguridad del contagio, pero no descuidemos a nuestros trabajadores que siguen prestando servicios en casa. Ahora, frente a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad laboral y común? A ver, en términos generales, sí es bueno tener esa diferencia clara. Una enfermedad de origen común
si el contagio del COVID-19 es catalogada como de origen común, quien debe cubrir de manera económica y asistencial la enfermedad será la EPS. La EPS, ustedes saben, la EPS me paga las incapacidades en un 66%, después el día 90 me las paga el 50%. Cuando hay una incapacidad permanente parcial, no me genera una pensión, una indemnización por pérdida parcial permanente de la capacidad. Las pensiones de invalidez pues tendrán una forma de calcularse, mientras que si la enfermedad es catalogada como de origen laboral, las incapacidades son pagadas en un 100% por la ARL. Si hay una indemnización por pérdida parcial permanente de la capacidad laboral, la pensión de invalidez es calculada de una manera más favorable al trabajador. Eso sin contar pues, que la cobertura de medicina, de tratamientos, es mucho más amplia en la ARL que en la EPS. Adicionalmente, como ya lo mencioné, si la enfermedad es catalogada de origen común, no podrá considerarse de alguna manera responsabilidad por parte del empleador en su contagio. Será necesario primero que se determine que es una enfermedad de origen laboral. Los trabajadores entonces les favorecerá que se considere como una enfermedad laboral y por ende lo tramitarán muy seguramente. Entonces, aplicará el mismo procedimiento que ha funcionado siempre. La EPS es una primera instancia que define el origen de la enfermedad. Posteriormente, si determina que es la ARL, a su vez la ARL realizará un concepto. Si hay una controversia sobre ese origen de la enfermedad, será la Junta Regional de Calificación, a la cual también se le podrá impugnar su decisión, y será la Junta Nacional de Calificación la que decida en última instancia sobre el origen de esa enfermedad. Entonces, en este punto, creo que aquí ya acabamos las preguntas que teníamos nosotros preparadas. Entonces, si quieren, respondemos algunas de las que han enviado por chat. Aquí hay una de Natalia Sánchez. Buenos días, quisiera hacer una pregunta. ¿Los protocolos de bioseguridad para el sector de la construcción deben ser adoptados por los empleadores y contratantes y atendidos por todos los contratistas y trabajadores? Pero ¿qué pasa si el contratista, por ejemplo, a su vez tiene una condición de empleador respecto de obreros y demás personas de la obra o es subcontratante? En este evento también debe tener su propio protocolo de bioseguridad, entendiendo que cuando entra a la obra el contratante inicial debe cumplir el protocolo de este. Dentro de las normas que anunciamos como marco jurídico, se establece también la obligación de adaptar el sistema de gestión y de seguridad en el trabajo. El riesgo del COVID-19 debe incluirse en el sistema de gestión también. Entonces, todos aquellos que deban tener un sistema, un programa de salud y seguridad en el trabajo, deberán tener la matriz de riesgos ajustada y deberán implementar su propio protocolo. Adicionalmente, si no estoy mal, es la resolución 682 la que me habla del sector de la construcción, y en ella también establece que en el caso como mencionas, puede que una persona cumpla doble calidad, contratante y empleado. Tanto los contratantes como sus contratistas tendrán que tener protocolos, y al momento de implementarlo o aplicarlo en una obra específica, se aplicará evidentemente el que sea más riguroso para las partes. Esto buscando prevenir riesgos. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Carolina, a ver, solamente un comentario de John Orozco. Dice, hay un tema que no ha sido bien definido y son los cambios en el trabajo de empleadas domésticas
y si pueden o no trabajar con sus empleadores, cambios en contratación, etcétera. Lo hacía más a modo de comentario que de pregunta. No sé si tienes algo que adicionar. Pues digamos que las empleadas de servicio doméstico todavía no están excluidas del aislamiento obligatorio. Lo que hay, y creo desde el primer decreto sobre el aislamiento, es una excepción frente a quienes tienen el servicio de cuidado de niños y adultos mayores. Una empleada de servicio doméstico sin esas funciones no está excluida del aislamiento y por ende no podría desplazarse ni ir a trabajar. Entonces, en este momento, frente a ellas específicamente, estaríamos en el caso de quienes no pueden prestar el servicio por no estar excluidos y además no lo pueden prestar de manera remota. No existe teletrabajo o trabajo remoto para las empleadas de servicio doméstico. En esa medida, estaríamos frente a aquellas que se tienen que tomar esas alternativas que nos ha recordado el Ministerio del Trabajo, ya sea la circular 033 o la 22, en la que nos menciona la de la anticipación de las vacaciones, la reducción del salario o las licencias, ya sea remuneradas o no remuneradas. ¿Qué pregunta nos hacen muy frecuente frente a eso? Las licencias o la reducción de salario tiene topes base, el salario mínimo, por ejemplo. Entonces ahí hay que recordar que el salario mínimo es para aquellos que tienen una jornada de 8 horas diarias y 48 la semana. Si una persona que de por sí ya recibía el salario mínimo, se reduce su jornada a medio tiempo, por ejemplo, pues esa persona podrá recibir medio salario mínimo, aunque la cotización se realice por el mínimo. Igual el salario mínimo integral se da en función de las 8 horas o 48 horas a la semana. Una persona con media jornada podrá recibir un salario mínimo integral de 6.5 salarios mínimos y mantendrá la naturaleza de salario integral. Perfecto, gracias Carolina. Una última pregunta de Susan Maldonado. ¿En qué sentido deben ajustarse las matrices de riesgo frente al riesgo COVID-19 o contagio? Pues claro, como este es un riesgo nuevo, las matrices de riesgos que tenían los empleadores no tenían el riesgo del contagio del COVID-19. Entonces deberán incluir este nuevo riesgo y esos sistemas de gestión entonces tendrán que incluir todas estas medidas de prevención que sean como base las de la resolución 666 y las específicas que tengan las empresas. Perfecto. De pronto, para complementar la pregunta que hacían anteriormente, en el caso de empleadas domésticas, ¿cuántos periodos de vacaciones se pueden anticipar? Pregunta Bernardo Tolosa. Esa también es una pregunta muy recurrente. ¿Qué hay que recordar sobre eso? Las vacaciones, no existe un límite de periodos de vacaciones que se pueden anticipar. Entonces se pueden anticipar 1, 2, 3, 4, etc. ¿Qué es la recomendación? Tengan en cuenta que la jurisprudencia, los conceptos del Ministerio del Trabajo han sido insistentes por la misma línea de que las vacaciones que se paguen de manera anticipada y que no se causen al momento de la terminación del contrato, no podrán ser descontadas unilateralmente de la liquidación. Entonces, si yo anticipo 3 periodos y no pacto con el trabajador la autorización de descuento en la liquidación y se termina el contrato sin que se hayan causado esos 3 periodos, no podré descontarlo. Entonces, recomendación, si van a anticipar periodos de vacaciones, pueden hacerlo por los periodos que quieran, pero pacten con el trabajador la autorización del descuento de liquidación en la liquidación de los contratos de trabajo. Esos pactos, como no nos podemos ver presencialmente, digamos que el derecho laboral exige formalidades sacramentales, por decirlo así. Entonces, con tal de que exista evidencia de ese acuerdo es suficiente. Podrán hacerlo a través de mensajes de texto por el celular, pues si hay correo electrónico, magnífico, pero si no está el correo, los mensajes de texto, en el peor de los escenarios,
las grabaciones también serán suficientes. Será necesario que el trabajador autorice que ha sido grabado y con eso será suficiente. Perfecto, muchas gracias Carolina Porras, Irene Salazar por sus aclaraciones referente a esta coyuntura. Creo que aquí entonces damos por terminado el webinar. Nuevamente muchísimas gracias a PPU Legal, a su disposición de tiempo como aliados de AmCham por participar. Nuevamente a Irene Salazar y a Carolina Porras por toda su argumentación y la respuesta a las preguntas, y los esperamos en un próximo webinar. La grabación de este seminario, de este webinar, estará en horas de la tarde en la página de AmCham. Muchísimas gracias a todos por su participación y una feliz tarde. A ti muchísimas gracias. Creo que hay una última pregunta antes de desconectarnos. Simplemente voy a responder. Claro que sí. Dice, ¿es válido firmar un mutuo acuerdo con trabajadores que tienen patologías de base para que asistan al sitio del trabajo, entendiendo que son los únicos capacitados para ejercer una función determinada? La verdad es que es una pregunta muy complicada porque esos acuerdos no me eximirían de responsabilidad. Entonces, por más de que el trabajador firme el acuerdo, lo acepte, de hecho pasa mucho, los trabajadores quieren ir a trabajar. Yo tengo 70 años, 65, o yo tengo hipertensión, tengo diabetes, pero quiero ir a trabajar, ya me estoy volviendo loco en la casa. Y escribo, y cualquier acuerdo será insuficiente al momento de exonerar la responsabilidad del empleador si esa persona se contagia. Entonces, ese sería el riesgo que se corre. Eso es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos les haya servido y quedamos pendientes para ayudarlos en lo que necesiten. Muchas gracias Carolina Porras y Irene Salazar de PPU Legal. Feliz tarde para todos y gracias.